Bueno, hola. Bueno, vamos a ir retomando. Seguimos con la parte 2 de la charla de buenas prácticas en la investigación del cibercrimen, con el comisario jefe del Departamento de Cibercrimen de la Policía Federal, Víctor Chanenko. Bueno, como les había adelantado a la mañana, vamos a ver un caso práctico que tiene que ver con cómo se investiga un delito con componentes tecnológicos y que las víctimas son niños o adolescentes. En este caso elegí una causa que es única en el sentido de que se logró una condena por un delito que hasta ese momento nunca se había judicializado. Es decir, hubo una reforma al Código Penal, específicamente a la Ley de Trata de Personas, en donde se incluyó la pornografía infantil como uno de los motivos por los cuales los tratantes pueden captar chicos. Esto empieza, primero les quiero comentar cómo son las mecánicas de ingreso de información sobre vulneración de derechos sexuales de los chicos en las redes sociales. Hay dos grandes fuentes de información que tienen que ver con datos de chicos violentados. La primera, que ya les había explicado muy por arriba en la charla de la mañana, es lo que nosotros llamamos como NCMEC, National Center for Missing and Exploited Children. A pesar de que dice National, recuerden que los organismos federales en los Estados Unidos normalmente dicen Federal. National no quiere decir que sea un organismo público, es una organización no gubernamental mixta, en donde es subvencionada una parte por el Estado Nacional, por el Estado Federal en los Estados Unidos, pero en la mayor parte, y la administración de esa ONG, tiene que ver con los grandes proveedores de Internet, que tengan que ver con redes sociales, con suppliers, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nace hace muchos años en el tema de una desaparición de un chiquito en el estado de la Florida, en donde ellos se dan cuenta de que no tenían un protocolo de información a nivel nacional de la desaparición de los chicos. El tema que habrán escuchado de la alerta niña, etcétera, etcétera, se profundizó en todo lo que tenga que ver con redes sociales y servicios de Internet, y se creó esta organización que, fíjense que en su origen tuvo una URL que era Chicos Desaparecidos, Missing Kids. El 90% del trabajo de NCMEC tiene que ver con vulneración de derechos sexuales, ya no tiene que ver con chicos desaparecidos. A partir de un convenio que firmó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires unos años atrás, con esta organización esponsoreado por la Embajada de los Estados Unidos, se logró un canal de comunicación cifrado, seguro, entre la organización y el Estado argentino a través del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos a su vez realizan una tarea primaria de determinar cuál es la ubicación territorial del delito que se está investigando acá en Argentina, que tiene que ver con esto, y se lo pasan a través de una red de fiscales a la justicia territorial. Por otro lado, tengamos en cuenta que también hay un montón de investigaciones que no se originan por la supervisión que hacen las redes sociales, sino que se originan por investigaciones policiales o por denuncias de particulares. Esas denuncias de particulares terminan en unidades especializadas que tienen que ver con la investigación de delitos contra niños en los países que normalmente son parte de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, la forma que la conocemos vulgarmente. A través de esa información se puede determinar de qué país podría llegar a originarse esa filmación, video o dato, y a través de la base de datos que les comentaba hoy a la mañana, que es ICSE, se comunica con la unidad especializada del país. Estas son las dos formas en las que la mayoría de la información que ingresa con tema de chicos entra al país.
lo que tiene que ver con Interpol y las policías internacionales que nos informan a nosotros a través de ICE, a partir de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia, como les dije, de mi departamento, y el tema de NSMEC a través del Ministerio Público Fiscal. En la mayoría de los casos que entra por el Ministerio Público Fiscal, cuando hay multiplicidad de jurisdicciones, lo trabajan con nosotros. Cuando es específicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo trabajan con la Policía de la Ciudad. Acá vamos a hablar de un caso que entra directamente a partir de una información del FBI. ¿Por qué? Porque los reportes del NSMEC, cuando no se determina que son de un país extranjero, les van a alguno de los organismos federales de los Estados Unidos, que puede ser en este caso el FBI, que depende del Departamento de Justicia, o el HSI, el Homeland Security Investigators, que dependen del Departamento de Seguridad Interior o Seguridad Hogareña de Homeland Security. En este caso el FBI determina por un análisis que realizan sobre las imágenes que habían obtenido por ese reporte del NSMEC que podía llegar a tener alguna relación con la República Argentina, por datos que vamos a ver ahora a continuación, y a través de la Embajada de los Estados Unidos, un canal diplomático cifrado, nos mandan urgente la información de la operación que ellos llaman Brazalete. Después ahora van a ver por qué ellos identifican la operación como Brazalete. Nos entra a la División de Delitos Tecnológicos en su momento, antes del cambio del organigrama. Nosotros judicializamos a través del Poder Judicial de la Nación, de un juzgado criminal de instrucción, porque estimamos, en base a la información que nos suministran los Estados Unidos, que estaríamos entre la presencia de un concurso de delitos relacionados con un abuso sexual a menores, en este caso a un menor. Habría una corrupción de menores. ¿Por qué? Porque aparte del abuso sexual hay una continuidad en la actividad del abusador, y luego que habría una distribución de pornografía infantil, artículo 128 del Código Penal. ¿Por qué? Porque esas imágenes obtenidas de la vulneración del derecho sexual del niño fueron compartidas a través de una red social. Esto es un ejemplo de cómo vienen los reportes del NSMEC. Con el análisis primario que realiza el analista del NSMEC y le suministra al FBI. Entonces dicen, estos son, cada uno de estos números que ustedes están viendo, son la identificación de cada una de las imágenes que suministradas. Determinan que hay 78 imágenes que habían sido traspasadas por este abusador que no sabíamos quién era, y que aparentemente tiene que ver con una explotación sexual infantil de 3 prepúberes. Lo importante de esto, que en el análisis empiezan a decir que podrían haber sido realizadas en la provincia de Tucumán. Entonces nos dan todas las listas de información del análisis, que por qué los llevan a ellos a la provincia de Tucumán. Fíjense que, a pesar de que entra por el NSMEC y lo trabaja el FBI, ellos dicen que han sido comparadas con la base de datos ICE, y no hay matches. O sea, que las imágenes son nuevas, no habían sido aportadas nunca por ninguna fuerza policial ni fuerza judicial que refirieran a una actividad en proceso o ya cerrada. Entonces crean ellos un nuevo parámetro de búsqueda con esas imágenes y ya las dejan dentro de la base de datos ICE. Sigue trabajando el FBI y dice que la conclusión parcial de las imágenes, que contienen una vista parcial de una remera de color blanco con azul y un emblema cerca del centro, alrededor del centro, amarillo y blanco. Varias búsquedas en internet sugieren que este logo corresponde al Club Atlético Tucumán, un club regional de fútbol de la provincia de Tucumán, localizada en el noroeste de la República Argentina, aproximadamente a 815 millas de Buenos Aires. El resto de las informaciones hacen alusión a lo mismo. Acá vamos a empezar a hablar de temas tecnológicos. Esas imágenes que habían sido suministradas tenían lo que nosotros llamamos el metadato, es decir, no solo había una representación que nosotros podemos tomar por nuestros sentidos, sino que dentro de la misma información corrían otra serie de datos que normalmente la cámara o el dispositivo utilizado para la obtención de la imagen dejan incrustados dentro, y si la persona que realiza esta imagen o este video no
realiza una acción voluntaria de que eso no se incruste, entra. En este caso, fíjense que no había una ubicación de geolocalización, es decir, el dispositivo que se utilizó en ese momento no tenía la capacidad de GPS o de conectividad con 3 o 4G como para darnos algún tipo de geolocalización. Pero sí nos da otra información importante, que es la fecha en la cual habría sido creada y dateada la foto, con qué se obtuvo esa foto. Fíjense que está hablando que, en este caso estamos hablando de un teléfono. Ya sabemos que no es una cámara inteligente, sino que fue un teléfono. Como dato de color, en esa época era un teléfono que utilizaban muchísimo los pedófilos por la sencilla razón de que permitía obtener imágenes de muy alta calidad por la calidad de la cámara que tenía y porque tenía aparte flash. No era algo habitual en ese tiempo que estos teléfonos tuvieran esas características. Entonces se usaban mucho para obtener imágenes. Ustedes sabrán entender por qué difuminamos las imágenes, pero quiero que vean algunas cosas que les van a llevar a entender las que vienen después. En este caso, o sea, en toda la serial que aporta el Departamento de Justicia americano, no se ven los rostros del abusador. ¿Estamos de acuerdo? Ha tomado la precaución de que se ven partes de su cuerpo y a la criaturita que estaba siendo vulnerada. En esas partes de su cuerpo que se ven, entre otras, se ve la remera del Club Atlético Tucumán. Entonces, si hubiéramos seguido este parámetro, tendríamos que haber ido a Tucumán a ver si venían de ahí esas fotos. Pero la Policía Federal de Australia, específicamente la localizada en Queensland, realiza una investigación a través de agentes encubiertos en la Deep Web, logrando tomar el control de una página de pedófilos que se llamaba The Love Zone, TLZ. Se conocía dentro de la jerga, entre ellos como TLZ, pero quería decir The Love Zone. Después creo que tengo alguna captura. En este caso, como tenían el control de la página, tenían mucho más información. No solo tenían imágenes y video, sino tenían información que venía dentro de las imágenes e información de la página. Nos lo aportan a través de Interpol. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el FBI había ingresado la serial nueva de imágenes de Hanco, perdón, las imágenes de este caso, que todavía no se sabía quién era, entonces habían quedado dentro de ICSE? Cuando la policía australiana revisa si sus imágenes estaban dentro de ICSE, le dice, no, pero hay unas muy similares que está investigando el FBI. Porque eso es otra cosa que hace el ICSE. Da parámetros de cercanía entre imágenes que están siendo investigadas entre una y otra. Cuando la policía de Queensland le pregunta al FBI si estaban investigando ellos, ¿qué le dicen? No, lo está investigando la Policía Federal de Argentina, comuníquese con este punto de contacto. Se comunican con nosotros a través de la Oficina Central de Interpol en Buenos Aires y a partir de ahí judicializamos, pero ya en este caso, como había varias víctimas y todas esas víctimas entraban dentro del mismo modus operandi de esta persona, empezamos a pensar si no estaba dentro de una trata de personas con fines de producción de pornografía infantil. Esto es el caso que nos manda Interpol desde Australia. Fíjense que los parámetros de investigación son muy parecidos a los que mandan el NSMEC, con la diferencia de que esto es un documento oficial de una investigación. El otro era un análisis de inteligencia, digamos, porque no había judicialización. En este caso hay una investigación en proceso en Australia y la autoridad judicial de Australia les permite mandarnos a nosotros todo lo que tengan dentro de la causa. A partir de ahí, todo lo obtenido acá ya es prueba. Porque como fue obtenido en forma legítima con una supervisión judicial en otro país, aunque nosotros no tuviéramos la figura del agente encubierto, estaba validada por la legislación del país de origen.
Y lo más importante de esto, nos viene con diferentes carpetas con información. La primera, por supuesto, eran las imágenes que había completado este hombre en transmitir y en compartir, con toda la información. Todo lo que ellos habían podido obtener a través de la utilización del Tor en esa página, antes y después de obtener el control de la página, pero sobre todo, lo que ellos habían practicado en fuentes abiertas de información, en open source, a través de las redes sociales que pudieron identificar como relacionadas con la persona que podría haber sido la que cometió el delito. En este caso, el usuario dentro de Love Zone se llamaba Miguel Boys New 2. Pero ya había una diferencia. Ya no referenciaban Tucumán, sino que estaban hablando que las conexiones provenían de Jujuy. Y estas son las seriales que nos mandan desde Australia. Fíjense que empiezan a aparecer las mismas criaturas con la misma ropa y empieza a aparecer la remera del Club Atlético de Tucumán, pero en otras posiciones. Dentro de la investigación que realizan, determinan que la persona que había realizado la elevación a esa red tenía redes sociales y que se las suministraba a las otras personas que participaban en ese foro, y una de ellas le dice: no, pero esto no tenés que hacerlo así. ¿Cómo vas a tener tu cara y cómo vas a tener tu nombre? Vos tenés que cambiar, tenés que poner algo que no pueda ser directamente direccionable a tu persona. Entonces, cuando nosotros hacemos la investigación, este era la carátula del perfil de Facebook. Cuando Australia lo hizo, habían obtenido una imagen y un nombre, y sabían que era de San Salvador de Jujuy. Como ellos, cuando lo obtuvieron, estaban haciendo una investigación judicial, esto nos sirvió a nosotros para decir: este es este. Y acá vemos la diferencia importante entre Interpol, lo que recibimos de Australia, y lo que recibimos del FBI. Hay una cara. ¿Por qué les parece que se ve la cara en la investigación de Australia? Estaba usando Deep Web. Estaba trabajando en un foro de pedófilos en donde todos se hacían conocer para lograr una reputación dentro del grupo de pedófilos. ¿Saben cómo se entraba a este grupo? Había que suministrar un pago inicial, y el pago inicial era una cierta cantidad de gigas de videos e imágenes nuevas producidas por la persona que quería ingresar. Entonces, las imágenes de pornografía infantil, los actos que había realizado él, habían sido para obtener una cierta cantidad de gigas para hacer el pago en especias para poder ingresar y participar acá. ¿Se entienden que hay un beneficio de la producción de pornografía infantil que no tiene que ver con lo económico, pero sí en la accesibilidad hacia esta red de pedófilos? Pero lo que sí, evidentemente, podemos ver que fueron sacadas en momentos en los cuales el chiquito estaba con la misma ropa. Acá vemos el brazalete que hablaban los del FBI. Vemos la remera del Club Atlético Tucumán en el momento en que el FBI nos muestra que no se le ve la cara, y en este caso que se está viendo una cara. Presten mucha atención, por favor, a la ropa de la criatura y a que en todos los casos siempre estaba con algún tipo de golosina. Al empezar a trabajar con la información del perfil, que no era público al momento en que nosotros investigábamos, pero sí al momento que investigó Australia, pudimos sacar que había algunas personas que referían ser amigos de Janko y algunas personas que referían ser familiares de los chicos que interactuaban con él en las fotos que habían podido ser capturadas cuando el perfil era público y que ahora no se podían ver. Entre ellas encontramos la página de esta chica. Esta chica era la madre de una de las criaturitas que aparecían en los videos de él. Este es otro caso similar, en el cual hay otra persona que está haciendo comentarios de las imágenes que habían obtenido de los chicos. Por favor, quiero que recuerden esta ropa de este chico.
Y acá vemos las imágenes de la familia con el chico más chiquitito, que no era el mismo, acá hay un tercero, y las participaciones de él en los perfiles de esta gente. Del análisis que se realizó de los perfiles de esta gente se pudo determinar la participación de la persona buscada dentro de una fiesta familiar con imágenes obtenidas desde el interior de la casa. ¿Está bien? Estas son imágenes que pudimos sacar de las redes sociales. Estas son las imágenes del vehículo que había adquirido la madre de una de las criaturas. Y estas son imágenes de los chiquitos que están dentro de esta fiesta. Y ahora vamos a ver a estos chiquitos en las imágenes que obtuvieron los australianos. En el trabajo que hacemos nosotros de campo en San Salvador de Jujuy, encontramos la casa. El vehículo no estaba a nombre de ellos, así que no lo pudimos encontrar por el registro de la propiedad automotor, sino que hubo que buscarlo con tarea de campo. Pero se encontró el vehículo frente a la casa. Si ustedes ven los postigos de la ventana y la colocación de la puerta, cuando invierten la imagen, es esta locación. Acá, ¿quién vivía? La señora, mamá de una de las criaturas. ¿Se acuerdan que les dije que se recordaran esta imagen de este chico con esta ropa? Ahí identificamos en la fiesta 3 criaturas. Pudimos lograr saber que esta persona, que ya nosotros en la parte abierta que teníamos al momento de la investigación, siempre refería a San Salvador de Jujuy en la provisión de servicios de Internet. Esta es una imagen que sacamos de los perfiles de los familiares de una de las criaturas que estaba en la fiesta, pero fíjense que hay otro lugar atrás. La habitación en donde se obtienen estas imágenes tenía algunas cosas que eran muy específicas. Ejemplo, el piso. Fíjense el piso cuadriculado, baldosones azules y amarillos, las paredes que eran de un tono ocre, muy desgastadas, una casa que no tenía un buen mantenimiento. Y esta no era la casa de la criatura, quiere decir que había un tercer lugar donde estaba la criatura, pero en estas imágenes eran públicas porque estaban dentro del perfil de la familia. Ahora, estas son imágenes que no les puedo mostrar, de capturas del video en donde esa misma criatura estaba siendo sometida por la persona. En este video específicamente sale el victimario de cuerpo entero, en donde se le ven algunas lesiones que tenía en algunas partes del cuerpo, y se ve al chiquito que era el que habíamos visto en el cumpleaños, que habíamos visto dentro de esta casa, y lo vemos en él la misma, fíjense el piso, fíjense los colores de las paredes, que es donde se obtuvo el video en donde lo dejaron. Quiere decir que si esta imagen había sido agregada en el perfil público de la madre de la criatura, ella sabía que este chico iba a esa casa, por ende ella conocía cuál era esta casa. En esa época había buena relación con la gente del Servicio Federal de Informaciones ruso, con Interpol, y los datos que tenían que ver con pornografía infantil te los suministraban rápido. Entonces nos dieron toda la información que tenía que ver con el usuario Miguel dentro de la página del Opzone, porque estaba dentro de la Federación Rusa la página. Entonces empezaron a suministrar un montón de datos más, entre ellos el mail que había utilizado para la creación de su perfil dentro del Opzone. Este era el usuario dentro del Opzone, pero había tenido que dar un correo electrónico. Cuando le alertaron los compañeros de esto, que no podía utilizar ni perfiles públicos ni correos, uno que era Anonymous. Pero cuando creó el momento de ingresar por primera vez, aportó uno a Miguel Jujuy, arg2013@hotmail. Se ve que no le habían explicado que Jujuy Arg nos iba a decir más o menos por dónde andaba. Lo importante de esto son los logs de conexión, por supuesto. Todos esos logs de conexión nos iban a dar seguramente un proveedor de servicio de Internet de esa zona o nacional.
Bueno, efectivamente, cuando pedimos los datos de creación de ese correo, ese Miguel Jujuy ARG 2013, empezó a impactar en IPs que tenían el mismo rango, pero ya sabíamos que era de una empresa que es Telesistema SRL, que era la proveedora de cable también en Jujuy y los alrededores de Jujuy. Cuando le pedimos en qué usuario había impactado, ya saltamos de Jujuy y nos vamos al barrio Los Molinos. El barrio Los Molinos queda en una localidad que se llama Reyes. Algunos lo habrán escuchado con el tema de las termas de Reyes que hay al norte de San Salvador de Jujuy yendo para la Puna. Bueno, este es un barrio que está justo pegado a la ruta que va para el lado de Pumamarca, etc. Ahí lo que empezamos a hacer es, bueno, vamos a ubicar la casa específicamente. ¿Por qué? Porque fíjense, nos da un dato de El Cronista Comercial 298, y era un barrio que estaba en el medio de una colina que subía hacia donde estaba la planta de potabilización de agua. Es decir, había una casa cada 100 metros, una un poco más arriba, en la ladera. ¿Qué usamos primero? Y usamos las herramientas que teníamos de open source en el momento para tratar de determinar todos los datos que tuvieran que ver con ese lugar de ubicación y verificar si íbamos a poder hacer una observación directa. Nos dimos cuenta que alrededor de la autopista que va de Jujuy al norte, había un montón de lugares que estaban llenos de vegetación y que eran tipo hondonada. O sea, era un lugar propicio para ir y establecer una vigilancia. Yo, utilizando el criterio del FBI, cuando decía que teníamos por la remera que portaba ir a Tucumán, le pedí a mis superiores que me autorizaban a ir a ver al Chelsea. Pero no me creyeron que esto era Londres o alguna zona cercana. Me dijeron, ¿por qué no seguís con la pista de Jujuy? Porque me parece que va más para allá. Dije, pero el FBI dijo que fuera a Tucumán por la remera. Chelsea, un fin de semana. No hubo caso. Pero vamos a lo importante de esto, así les levanto un poquito el ánimo porque sé que el caso es feo y empiezo a ver sus caras. Esta imagen fue una imagen de perfil de la persona que estábamos buscando, que estaba en el perfil cuando era público, que habían obtenido los australianos, que ya nosotros no podíamos acceder porque ya era privado. Y aunque se lo pidiéramos a Facebook, Facebook no entrega contenidos. ¿Estamos de acuerdo? Pero como fue obtenido legalmente por los australianos, era prueba para nosotros. En esta imagen se veía una casa al fondo de la imagen de la persona buscada. Cuando fuimos y nos escondimos ahí en la parte donde les dije que estaba lleno de vegetación, encontramos esta casa. Fíjense la similitud. Esta casa quedaba acá. ¿Se acuerdan el número que decía en el informe del proveedor de servicio de Internet? 298, decía. Miren la casa. No era el número del servicio. Ahora, en el 298 no había nada, porque no existía el 298. Como el servicio se pidió en forma telefónica, le dijo el número que se acordaba. ¿Qué tuvimos que hacer? Buscar la bajada de cable. Identificar que la única bajada de cable de esa cuadra era esta. Era esta. Y después hacer la tarea normal de la policía. Toca timbre. Fuimos, tocamos timbre. En las imágenes que nos había dado Interpol de una de las criaturas que no estaba identificada, se lo veía sentado sobre una piedra de forma cuadrangular, donde se veía una pared atrás. ¿Ven esto? En la esquina de la casa había una parada de colectivo que tenía una piedra similar y había una pared, pero fíjese que estaba pintada con un mural atrás. Entonces lo que tuvimos que hacer es verificar con los vecinos si ese mural fue pintado con posterioridad a la obtención de estas imágenes, porque si no nos daba que no era ese lugar. Efectivamente encontramos a la persona que había pintado el mural, que era un artista de ahí de Reyes, al cual le tuvimos que comprar algunos recuerdos para poder entablar la comunicación, pero nos contó cuándo la había y, o casualidad, conocía al chico. No le mostramos la foto, pero empezamos a hablar que el otro día un chiquito nos había vendido unos pastelitos. Ah, puede ser aquel. Bueno.
Por supuesto, llegamos a un allanamiento. Esta era la habitación de Miguel Abdón Janco. Fíjense, las paredes, el piso, la cama que se observaba en el video donde estaban vulnerando al chico. El chico estaba durmiendo en esa cama cuando entramos, junto con él. Era el hermanastro. El más grande de todos era el hermanastro. Empezamos luego de, por supuesto, aprenderlo y separarlo de la criatura que fue atendida por nuestras psicólogas, empezamos a buscar rastros que pudieran certificar fehacientemente que en las imágenes donde no se le veía el rostro era él también. Empezamos a encontrar un montón de latitas en donde había guardado restos de juguetes y restos de golosinas, los brazaletes, la chomba del Chelsea y el teléfono. Quiero que adviertan que al momento de tomar el teléfono, el operador que estaba trabajando estaba contando con guante de nitrilo. Porque no solo va a dar prueba el teléfono en lo que tiene que ver con el dato digital que pueda tener adentro, sino en los rastros que puede haber de evidencia por sobre. Puede haber huellas dactilares, puede haber restos de algún tipo de fluido, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que perder de vista que es una superficie muy amigable al rastro, un teléfono. Lo mismo que un teclado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nos preocupamos nada más por no perder el dato, capaz que perdemos otro rastro que se va a provocar una evidencia más fuerte todavía y va a terminar en una prueba. Acá la particularidad esta que les contábamos, que en esa época no había muchos teléfonos con esta calidad de cámara y el flash incorporado. En esta no se llega a ver por la luz, pero en esta imagen lo que se veía era el horario del teléfono. Es importante acreditar el horario que tiene el sistema al momento de ser secuestrado, porque recuerden que todos los datos de EXIF que teníamos en el primer informe nos daban la fecha de creación de las imágenes. Si esto estuviera cambiado por cualquier cosa, porque tenía mal el uso horario o lo que fuera, los datos de esa primera también iban a estar mal cargados. Entonces había que redimensionar la información obtenida desde el FBI. ¿Por qué tiene que ser interdisciplinario el trabajo en los allanamientos? Esto es una mancha hemática. Había sangre en el suelo. La gente del laboratorio químico nuestro de Jujuy nos acompañó al momento de realizar los allanamientos, que se realizaron en la madrugada, y empezó a obtener diferentes manchas que podían tener relación con sangre, con semen, etcétera, etcétera, que nos iba a permitir después la comparación del perfil genético con o las víctimas o el victimario. También encontramos que el muchacho este guardaba los pañuelitos con los cuales se higienizaba luego de realizar los actos. Yo sé que es un asco esto, pero ahí hay prueba. Si uno lo tira a la basura o no le da bolilla porque tiene la foto, no solo pierde el ADN, pierde la prueba de la vulneración directa, es decir, de la corrupción y del ultraje. Tenemos la pornografía infantil, pero no tenemos el ultraje. Si esto hay mezcla de ADN de la criatura y de él, está comprobado que en el término de que no se degradó, porque se determina también el tiempo que tiene eso, fue vulnerado el chico. ¿Por qué secuestramos la caja? Porque la caja tiene un montón de información que el teléfono puede tener fraguado. Si el teléfono fue adulterado en su email o cualquier otro tipo de dato electrónico, en el lateral de la caja normalmente hay un sticker que marca los datos electrónicos del serial number, del email, etcétera, 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 que nos van a permitir identificar efectivamente el teléfono y determinar si también hay otro delito más, que es la adulteración de los datos de adentro del teléfono. Bueno, apareció, la había tirado. Tuvimos que revolver un montón la basura de la casa hasta que encontramos la remera. Imagínense que estábamos en el medio de la selva jujeña, de la yunga, y no había que encontrar la basura, pero lo encontramos.
Esto es importantísimo. ¿Se recuerdan que en todas las imágenes a la criatura se le veía con un chupetín? Bueno, este sujeto utilizaba los dulces, el azúcar y los dulces, para impregnarse de sus superficies corporales y hacer que el chico hiciera lo mismo que le enseñaba con el chupetín. Otra de las actividades de captación que tienen que ver con la trata. Ustedes saben que a las personas que son víctimas de tratantes se le hace un aflojamiento de sus resistencias. En el caso de los chicos no es necesario utilizar la violencia. Los chicos son vulnerados con actividades direccionadas por los mayores que le hagan entender que lo que están realizando es algo que no está mal. ¿Recuerdan que habíamos hablado que en el video donde se observaba al chiquito que resultó ser el hermanastro, se lo veía a él de cuerpo completo? En ese video se veían algunas lesiones, entre ellas una lesión importante debajo de la rodilla. Uno de los equipos que vinieron a trabajar con nosotros eran médico legista y médico forense, que constataron en el lugar la presencia de esa lesión al momento de ser detenido. La data de la lesión, la colocación de la lesión y qué se hizo. Se lo hizo colocar en la misma posición en donde se había visto el video y se le sacó una foto. Para que después haya una comparación evidente para que el tribunal que va a juzgar pueda ver que efectivamente era la misma persona que había realizado ese acto. Por supuesto, tiene trascendencia. ¿Para qué nos sirve que tenga trascendencia? Para determinar si hay más víctimas. Porque quizás la persona era conocida, como les voy a contar ahora, como un bienhechor, como una persona atenta en la comunidad. El tipo trabajaba en un comedor de chicos cuyas madres tenían que trabajar y no tenían con quién dejarlo. Le cuidaba al nene a la madre de la que tenía el Fiat porque trabajaban el padre y la madre, entonces él era el padrino, se lo llevaban a la casa. En todos los casos, cuando le preguntábamos a los padres, decían, no puede ser, si Miguel es el mejor tipo del mundo, me lo lleva el nene al McDonald's, le da de comer, me lo cuida en la casa, se quedan a dormir en la casa, hacen los deberes. Las conclusiones de este caso. La importancia de la cooperación. Imagínense que si no existiera esta relación entre organismos de diferentes naciones y vulneráramos el tema de la frontera territorial, de la frontera nacional, y entendiéramos que estos son delitos transnacionales, no podríamos haber investigado nada. Lo importante de ICSE. Fíjense que ICSE alerta a los australianos en base a lo que los del FBI habían suministrado. Si los del FBI no hubieran cargado esa serial nueva, que determinaron que era nueva, en la base de datos de ICSE, Australia no se hubiera enterado que nosotros estábamos investigando algo. Se trabajó muy rápido con la justicia. Es un caso de destacar, porque les cuento algo. Nosotros estábamos trabajando con un juzgado de instrucción de la ciudad. ¿Cómo voy con el tiempo? Decime si estamos bien. Nosotros estamos trabajando con un juzgado de instrucción con competencia en delitos ordinarios en la capital federal. Como no teníamos comprobada la trata de personas, no podíamos pedir la competencia federal hasta realizar estas actividades que realizamos, es decir, ir a los allanamientos y comprobar la existencia de las otras víctimas. Entonces, ¿qué hizo el juez de instrucción de la capital? Hizo un oficio dirigido al juez federal con competencia en la ciudad de Jujuy, pidiéndole que se declarara competente la investigación de un caso de trata de personas con fines de pornografía infantil. En su caso, si creía que no había competencia, se lo mandara a la justicia ordinaria del mismo fuero que la de la capital, pero de la ciudad de Jujuy, a los fines de que lo tomara como competente. Y si la justicia ordinaria de Jujuy no quería tomar la competencia y se la quería dejar a la de la ciudad de Buenos Aires, le pedía que lo tomara como exhorto de rogatoria y ordenara el allanamiento bajo su pedido. Es decir, era un 3x1. En algunos de los casos iba a entrar. ¿Qué pasó en la realidad? El juez federal de Jujuy, cuando vio de qué se trataba esto, enseguida nos dio todos los oficios para trabajar y bueno, terminó detenido por trata. Lo importante,
Primero se rescataron 3 víctimas que eran las que teníamos identificadas por la información que venía del FBI y de Australia. Pero de la acción directa nuestra, allá en Jujuy encontramos 3 chicos más. A través de ir a los lugares en donde este muchacho actuaba, a las escuelas que tenían relación con la zona donde él se movía, encontramos 3 chicos más. Algunos de los chicos tenían una afectación a su psique importantísima. Para que se den una idea, había un nene que no hablaba, que usaba pañales y tenía 7 años. Uno lo veía y parecía un nene de 4. El hermanito, que encontramos durmiendo con él cuando entramos, tenía un problema muy importante de escolarización. Y ya estaba a punto de perder por segunda vez, creo, el año. La acción de nuestras profesionales de ponerlo a disposición del Consejo del Menor de Jujuy hizo que estos chicos ahora estén con una escolarización normal. El problema fue que hubo que sacarlo del grupo familiar, al hermano o al hermanastro de él. Porque la madre no le importaba, el padrastro de él ya lo había violado a Janco cuando era chico, o sea, era totalmente una relación disruptiva entre ellos. Se generó un precedente con el fallo judicial, fue el primer fallo por trata de personas con fines de pornografía infantil en la Argentina y se lo condenó a 32 años de prisión. Para los parámetros de sanción punitiva de nuestra legislación, es mucho. Piensen cuántas veces han escuchado ustedes en la televisión que una persona que cometió un homicidio es sancionado con 18 años, 20 años, etcétera, etcétera, etcétera. Este hombre le dieron 32 años por el concurso real de todas las imputaciones que practicaron. Y por último, digamos, lo bueno también entra en casa, se estableció la importancia de tener una unidad especializada en la lucha contra los ciberdelitos en donde se vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto en el momento de esta investigación era una sección que dependía de delitos tecnológicos. Como pasaba por internet, lo hacía delitos tecnológicos. Como hablamos, se entendió que era necesario profesionalizar tanto investigadores como profesionales de atención a la salud que se dedicaran a la investigación y es por eso que se crea el Departamento de Cibercrimen y la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez. Hoy, nodo de la Red ICSE en Argentina. Bueno, ahí tienen mis datos para tomarlos para ver si necesitan cualquier cosa que les podamos ser útiles. Espero que hayan entendido la idea de por qué vimos un caso tan fuerte. Imagínense que si se puede investigar así esto, se puede investigar cualquier delito que tenga que ver con una transmisión dentro de una red social, dentro de un mensajero, dentro de un canal tipo WhatsApp, tipo Telegram, o lo que fuera, porque hay que utilizar diferentes métodos transversales. No alcanza con la información digital, no alcanza con el dato crudo, el dato duro que nos puede dar un proveedor, hay que trabajar también sobre la observación de las fuentes abiertas de información, con la cooperación internacional, el trabajo de campo, el análisis que hacen los investigadores de toda la información para ver si están relacionados unos con otros, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la forma de vida de una investigación tecnológica. A esto iba la charla cuando hablábamos que íbamos a ver cómo las buenas prácticas de investigación dan un resultado cuando se mantienen esas buenas prácticas. Muchas gracias. ¿Preguntas? Gracias. En primer lugar, como padre, gracias por el trabajo que hacen. Y en segundo, hay uno que se alertaba porque porque las fotos eran nuevas en ICSE. ¿Qué pasa si esas fotos que por ahí hoy siguen, esas mismas fotos siguen circulando y ICSE las compara y dice, ya las tengo? ¿Qué sistema de alerta secundario aparece? No, sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Siempre alertan. Siempre cuando hay una coincidencia en una serial, alertan. La diferencia está que cuando uno termina una investigación pone todo el dato. Les voy a dar una cosa que no se muestra en esta investigación, o sea, en este PowerPoint. Una de las cosas que nosotros sacamos de adentro del teléfono, él tenía un teléfono y una tablet, una de las cosas que nosotros sacamos de adentro del teléfono era que él movía la tarjeta SD de la tablet al teléfono.
Tenía una sola tarjeta SD, en esa época eran caras, entonces la movía de la tablet al teléfono. Pudimos encontrar que en una conversación con otro pedófilo en The Lobson que no tenían los australianos, le había mandado una fotito de una criaturita que por sus características fisonómicas podía llegar a ser del este de Europa, digamos, ¿no? De los ex países de atrás de la cortina de hierro, con un mayor, y en la foto decía para mi amigo, en otro idioma, para mi amigo Miguel A.J. La foto era de una criatura, o sea, del boy lover, del adulto, con la criaturita que era su amante. ¿Está bien? Sí, es un asco. Sí, estoy de acuerdo con usted. Es enano por ver la cara del hombre, pero hay grupos de pedófilos, que hacen una actividad que tiene que ver con tratar de concientizar al resto del mundo de que lo que hacen ellos está bien. Y ponen ejemplos de la historia, que dicen que San Martín se casó con Mercedita, y cosas así que son totalmente fuera de espacio y tiempo, no comprender las realidades históricas de que una persona podía llegar a vivir 20 años a lo sumo y pensar que es lo mismo que ahora, bueno, pero a lo que voy, que hacen esa militancia de su actividad de amor con los niños, ¿no? Hubo hasta un partido político en los Estados Unidos en la década del 60. Esto ya es más historia y lo damos en las charlas que damos específicamente sobre este tema. Pero ¿a qué voy? Esa imagen que se obtuvo de la tarjeta SD del teléfono, que no había sido producida en el teléfono, sino que había sido producida a través de la tablet en una conexión con internet, nos permitió subir esa foto a la base ICSE y que en Ucrania encontraran a la criatura y al victimario. No lo mostramos porque no sabemos cómo terminó todavía, porque los ucranianos no subieron el resultado de la investigación porque les agarró la guerra en el medio, creo. Entonces no subieron más datos. Pero sabemos que sí fue identificada la víctima y rescatada y fue identificado el victimario. En los países de esa zona del planeta las sanciones son muy importantes, o sea, las condenas son muy severas en estas cosas. Le voy a dar un ejemplo. Ahora estamos trabajando en una operación internacional que no puedo aclararles qué es lo que estamos haciendo, pero entre las imágenes y videos que están compartiendo las personas que estamos investigando están las producidas en la serial del FBI. Es decir, las que había transmitido por fuente, no por Deep Web, sino por Internet, están siendo compartidas entre ellos. Entonces nosotros en esa información ya decimos, miren, los chicos ya han sido rescatados, no hay que buscar no hay que ahondar en la investigación sobre el tema de las criaturas ni del victimario porque ya fue puesto a disposición de la justicia, busquemos las personas que están compartiendo esta información. Para eso también se usa la base de ICSE. Perfecto, gracias. Buenas tardes, comisario. Una pregunta. La política de reclutamiento que tiene la Policía Federal para estos casos, ¿se puede saber más o menos cuál es? Esa es una pregunta. Y la otra, como universidad, en el caso de la Facultad de Ingeniería, ¿cómo podemos aportar algo a todo esto? Vamos por parte. Los investigadores que trabajan conmigo, en primera instancia reciben la instrucción general que se imparte en las academias de instrucción de la Policía Federal. Luego son asignados por algunos parámetros de perfilamiento que damos cuando salen de la escuela y reciben luego dentro del departamento el curso básico, el avanzado y el superior de investigación del cibercrimen. Es decir, nosotros formamos. Esos son los policías investigadores. Por otra parte, normalmente hacemos llamados a concurso para profesionales que quieran trabajar con nosotros. El problema está, como todo, que la gente que viene a averiguar se da cuenta que tiene que ser un trabajo full time el nuestro. Y para una persona de las capacidades que preparan ustedes en la facultad, a veces la remuneración que pueden llegar a obtener trabajando con nosotros no condice con lo que le ofrece la oferta privada. ¿Está bien? Eso es un problema que tenemos en casi todos los casos de los peritos, etcétera. Por suerte hay gente que pone a veces la bandera de sus principios por adelante, digamos, de sus intereses económicos, y tenemos muy buenos profesionales que trabajan con nosotros. Dicho esto,
la forma en que nos estamos empezando a relacionar con la academia, muy diferente a la anterior, es primero esto. Primero que la gente que está realizando su cursada o los docentes sepan que existimos, sepan que existen estas problemáticas, sepan que se puede investigar, sepan que se puede difundir, sepan que se puede prevenir alertando a los padres, a los que no siempre el lobo vestido de cordero puede pasar por cordero. Y después en un futuro muy cercano estamos trabajando con la gente del ministerio en empezar a pensar algunos regímenes de pasantías o de trabajos en común, sobre todo de investigación, más que de investigación académica, ¿se entiende? No de investigación criminal. Esto estaría con el tema del despliegue territorial nuevo que tiene la Policía Federal. Estamos pensando efectivamente en que las agencias regionales que tienen gente que se dedica a la investigación criminal empiece a interactuar con las universidades nacionales y privadas que estén en su ámbito y que tengan carreras afines a los diferentes delitos que investigamos y empezar a hacer eso. Hay que tener un poquito de paciencia porque esto es un cambio de políticas, es un nuevo direccionamiento que está dando el Ministerio a las actividades que desarrollamos con la Policía Federal. Creo que es un direccionamiento muy afortunado, muy adecuado a los tiempos en que vivimos, pero hay que hacerlo bien, por la sencilla razón de que somos todos buenos, pero hay que saber con quiénes compartimos algún tipo de información. Por eso hoy hacía medio en broma, medio en serio, cuando le decía a Pablo, no contesto, que busquen. Lo divertido de esto es googlear y encontrar, pero yo sé que somos todos buena gente. Pero imagínense que cuanto más acceso tienen a las capacidades investigativas y a las capacidades logísticas que tenemos nosotros, también podemos llegar a alertar a gente que no se tendría que enterar de esas cosas. Por eso hay que hacer un trabajo muy cuidadoso con las autoridades de la academia, de decir, bueno, a ver, ¿cuáles creen ustedes que podrían perfilarse a trabajar en un laboratorio o a trabajar en un centro de pruebas, etcétera, 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 que puede estar radicado específicamente en la misma facultad? Hoy saben que no es necesario estar en el mismo ámbito territorial para trabajar. Esa es la idea que tenemos de ahora en el futuro, junto con la gente de la Dirección de Investigación del Ciberdelito, que creo que vamos a andar muy bien. Y lo otro es la cooperación público-privada. Es decir, ustedes ya después de todo lo que hablamos durante el día se dan cuenta que si nosotros no tenemos una buena relación con las cámaras profesionales, con los colegios, con las empresas, con las cámaras empresariales, hay mucha información que se podría obtener rápido, que en este caso no se podría obtener. Esta información del operador de cable la obtuvimos, no le conté lo más divertido de esto. Nosotros fuimos a trabajar a Jujuy el 23 de mayo, o sea, hace unos añitos de ahora. Y nos agarró 24 feriados, 25 feriados, sábado y domingo. Había 4 días en los cuales no te atendía ni la Virgen en la iglesia. Pero obtuvimos la dirección de la persona que era la responsable de la base de datos del cable, porque era un cable chiquito. Cuando le explicamos qué era lo que estábamos investigando, no fue a buscar a la gente de jurídicos del cable para ver si podía o no podía dárnoslo. Se puso a trabajar con los técnicos nuestros sobre la base de datos a ver cómo podía recuperar esa información y nos la llevamos en el día, un domingo a la tarde. Así que hay muy buena voluntad y sobre todo de los operadores pequeños, porque la relación es más interpersonal. En los operadores grandes, en las grandes empresas ya tienen todo formalizado, en el horario en que se puede mandar, de qué manera, cuándo es una alerta de una emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, fíjense que por ser un operador chiquito, en un día domingo teníamos los datos como para el martes estar allanando. Buenas tardes. Acá vemos personas que hacemos técnica de computadoras, manejamos redes, manejamos servidores. En el caso de que nos topemos con algún material que nos parezca sensible o algo, ¿hay algún lugar donde avisar, donde denunciar, donde hacer que ustedes se enteren de eso que nosotros a veces fortuitamente hemos encontrado? Bueno, vamos por parte. Si ustedes obtienen una información que es evidente que no hay dudas de que podría ser constitutiva de delito, en cualquier fiscalía o en cualquier dependencia policial pueden radicar la denuncia. ¿Estamos de acuerdo? Lo importante de esto es que
la información que ustedes ven adentro de ese dispositivo no sea manipulada por ustedes. Donde advierten la existencia de una imagen, de un dato, de un chat, no se pongan a buscar más. Porque la intriga de ver si es una equivocación o efectivamente encontraron algo va a hacer que ustedes busquen. Esa búsqueda va a hacer que toda la actividad que ustedes desarrollan impacte en los registros que van a quedar dentro del sistema del dispositivo que ustedes están observando. Y va a permitirle al perito de parte que va a poner la defensa decir, no, yo no puedo certificar que esto no haya sido colocado por la persona que denunció. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? No tocar, asegurar y denunciar. Ante la policía, ante la fiscalía. Acá en Mar del Plata saben que está la gente de la policía de la provincia, nosotros estamos en la agencia regional. De inmediato van a llamar a Cibercrimen desde La Plata o a nosotros desde Buenos Aires, vamos a bajar. Acabamos de hacer un allanamiento la semana pasada por una persona que hacía amenazas a la colectividad judía acá en Mar del Plata. Es decir, nosotros vamos a todo el país, pero no es necesario que nos llamen específicamente a nosotros. Lo importante sí es esto que le digo como un tip. Para los profesionales que hacen reparaciones y encuentran algo, no busquen más. Aseguren, declaren que encontraron lo que encontraron, dónde lo encontraron y no busquen más. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es lo más importante para la preservación de la evidencia, que ahora la va a explicar acá mi colega de por qué les estoy diciendo que hagan esto. Pero me parecía oportuno, en base a la pregunta que vos me hacías, de alertar esto. Todos tenemos ganas de ayudar, pero ayudamos quizás más no haciendo que haciendo. Bueno, si hay una pregunta. Muchas gracias.